Hola amigos, bienvenidos a este espacio en el que reflexionamos sobre temas que nos acercan más a nuestra fe y a nuestro Señor. Hoy hablaremos del árbol de Navidad, un símbolo que decora muchas de nuestras casas en esta época, pero que también genera preguntas. ¿De dónde viene esta tradición? ¿Es cristiana o tiene raíces paganas? Acompáñenme mientras exploramos este tema. La tradición del árbol tiene sus primeros rastros en los antiguos germanos, quienes creían en un árbol gigantesco llamado el divino Yggdrasil, o el dios Odín. En el solsticio de invierno, adornaban un encino con antorchas que representaban las estrellas, la luna y el sol, y realizaban bailes y cantos alrededor de él en honor a su dios. Sin embargo, cuando el cristianismo llegó a estas regiones, todo cambió. San Bonifacio, un valiente misionero inglés del siglo VIII, vio esta práctica y decidió transformarla. Derribó un árbol sagrado dedicado al dios Odín y en su lugar plantó un pino, un árbol perenne que permanece verde todo el año. Este pino se convirtió en un símbolo del amor eterno de Dios. Para reforzar este mensaje, San Bonifacio lo adornó con manzanas y velas. Las manzanas representaban las tentaciones y el pecado original. Las velas simbolizaban a Cristo, la luz del mundo. Así comenzó el uso del árbol como un símbolo cristiano, que con el tiempo se difundió por toda Europa y más tarde llegó a América gracias a los migrantes europeos. La evolución del árbol de Navidad, con el paso de los años, las manzanas fueron reemplazadas por esferas, cada una con un significado espiritual. Azules, oraciones de arrepentimiento; plateadas, oraciones de agradecimiento; doradas, oraciones de alabanza; rojas, oraciones de petición. Además, las velas se sustituyeron por luces eléctricas, y en la punta del árbol comenzó a colocarse una estrella que simboliza la fe que guía nuestras vidas, recordando a la estrella que llevó a los Reyes Magos al portal de Belén. El árbol de Navidad no es solo un adorno, es un símbolo lleno de significado cristiano. Cada elemento nos invita a reflexionar sobre la fe, la gracia de Dios y el amor eterno que nos tiene. Aunque sus raíces tienen conexiones con costumbres precristianas, el cristianismo tomó este elemento y le dio un propósito nuevo y transformador. Ahora bien, ¿es el árbol de Navidad mencionado en la Biblia? La respuesta directa es no. En las Escrituras no encontramos ninguna referencia específica al árbol de Navidad como lo conocemos hoy. Sin embargo, hay pasajes bíblicos que algunas personas han usado para cuestionar su uso. Uno de ellos es Jeremías 10:1-5, donde el profeta habla sobre cortar un árbol, adornarlo con oro y plata, y convertirlo en un ídolo para adorarlo. Ahora bien, al leer el contexto de este pasaje, es claro que Jeremías se refiere a la práctica pagana de tallar ídolos de madera y postrarse ante ellos. No está hablando de árboles decorados como símbolo de celebración. Por lo tanto, este texto no prohíbe el árbol de Navidad, siempre que no sea utilizado como un objeto de adoración. Lo mismo ocurre con Isaías 44, donde se critica la necedad de quienes usan la madera para fabricar ídolos y los adoran. Nuevamente, el mensaje aquí es una advertencia contra la idolatría, no contra el uso de la madera o de árboles en general. Entonces, ¿es correcto que los cristianos tengan un árbol de Navidad? La Biblia no lo prescribe ni lo prohíbe directamente. En cambio, nos da principios importantes para evaluar nuestras acciones. Uno de esos principios lo encontramos en Romanos 14:5-6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Este pasaje habla de la libertad que tenemos como creyentes para tomar decisiones sobre cuestiones no esenciales, siempre que nuestras motivaciones sean para glorificar a Dios. Es decir, si ponemos un árbol de Navidad en nuestra casa, no debe ser para exaltarlo, sino como un símbolo para recordar la fe y el mensaje de Cristo. Otro principio importante está en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí se nos recuerda que lo más importante no es el acto en sí, sino la intención detrás de nuestras acciones. Si el árbol nos ayuda a reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y a enseñar a nuestra familia sobre la fe, entonces
es un uso válido y positivo. Pero entonces, ¿es idolatría el árbol de Navidad? A menos que alguien se incline ante el árbol, le rinda culto o lo considere un objeto de poder espiritual, no hay idolatría involucrada. Como cristianos, debemos recordar siempre que nuestro enfoque está en Cristo, no en los adornos o tradiciones. El árbol de Navidad no es un ídolo. Como vimos en el punto anterior, algunas personas citan pasajes como Jeremías 10 o Isaías 44 para argumentar que tener un árbol de Navidad es idolatría. Sin embargo, esos pasajes se refieren claramente a prácticas paganas de tallar ídolos y adorarlos. Tener un árbol decorado no significa que lo estemos idolatrando. El árbol es simplemente un símbolo. No lo veneramos, no le pedimos favores ni lo consideramos sagrado. Más bien, lo usamos como un recordatorio visual de nuestra fe y de los dones de Dios. El cristianismo transformó el significado del árbol. Recordemos que, aunque el árbol tiene orígenes históricos en las tradiciones germanas, fue San Bonifacio quien le dio un significado cristiano. Derribó el árbol pagano del dios Odín y plantó un pino como símbolo del amor perenne de Dios. Este acto fue un ejemplo de cómo el cristianismo puede redimir y resignificar las prácticas culturales. De manera similar, el árbol de Navidad moderno, decorado con luces, esferas y una estrella, no tiene relación con las prácticas paganas antiguas. Más bien, cada adorno tiene un simbolismo espiritual. Las esferas representan oraciones y virtudes. Las luces simbolizan la luz de Cristo. La estrella nos recuerda la fe que guió a los magos hacia Jesús. Así, lejos de ser un objeto de idolatría, el árbol de Navidad puede ser un recurso para enseñar sobre nuestra fe y celebrar el nacimiento de Cristo. La Biblia es clara en que hay cuestiones de conciencia donde los cristianos tienen libertad. Romanos 14, 5, 6 nos enseña que cada persona debe actuar según su convicción, pero siempre para glorificar a Dios. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. En otras palabras, si decides tener un árbol de Navidad, hazlo con el propósito de honrar a Dios y recordar a Jesús. Si decides no tenerlo, también está bien. Lo importante es que ambas decisiones estén guiadas por la fe y no por críticas hacia otros. Cuando el foco está en Jesús, no hay blasfemia. La Navidad no se trata de árboles, luces o regalos. Se trata del nacimiento de Jesús, quien vino al mundo para salvarnos. Si usamos el árbol como un complemento para celebrar este hecho, no estamos blasfemando, sino enfocándonos en el verdadero motivo de la Navidad. Lo que realmente ofende a Dios no es el uso del árbol, sino cuando ponemos cosas materiales por encima de él. No olvidemos lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora es momento de hablar sobre cómo los cristianos podemos aprovechar el árbol de Navidad como una herramienta espiritual, y no solo como una decoración más. El Adviento es un tiempo de espera y preparación para la llegada de Jesús. Podemos transformar la tradición de decorar el árbol en una actividad espiritual. Adornar con propósito. Cada elemento del árbol tiene un simbolismo cristiano. Explícalo a tu familia o amigos mientras decoran. Por ejemplo, la estrella recuerda la fe y el nacimiento de Cristo. Las luces nos hablan de Jesús como la luz del mundo. Las esferas representan nuestras oraciones y virtudes. Una idea práctica es crear esferas personalizadas con oraciones o compromisos espirituales. Por ejemplo, cada miembro de la familia puede escribir un propósito para mejorar su relación con Dios o con los demás, y colgarlo en el árbol. El árbol no solo está ahí para verse bonito, puede servir como un recordatorio constante de nuestra fe. Haz un momento de oración junto al árbol. Cada noche, reúnete con tu familia frente al árbol para agradecer a Dios y reflexionar sobre el Adviento. Encender las luces con significado. Cada vez que enciendas las luces, recuerda que Cristo es la luz que ilumina nuestra oscuridad. Enseña a los niños el verdadero significado. Para los más pequeños, el árbol puede ser una herramienta educativa sobre el cristianismo. Crea un calendario de Adviento con el árbol. Coloca pequeñas cajas o sobres en el árbol, cada uno con una actividad o reflexión para hacer cada día hasta la Nochebuena. Por ejemplo, leer un pasaje bíblico, hacer una buena acción
o escribir algo por lo cual estén agradecidos. Habla sobre la historia del árbol. Enséñales cómo el árbol pasó de ser un símbolo pagano a un símbolo cristiano, y refuérzales que no adoramos al árbol, sino al Dios que nos dio el regalo más grande, Jesús. Enfócate en dar, no en recibir el árbol, con sus regalos debajo. Puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la generosidad. Haz un árbol de los dones espirituales. En lugar de solo pensar en los regalos materiales, coloca pequeños mensajes o símbolos de los dones espirituales que quieres cultivar. Amor, fe, esperanza, paciencia, etc. Pon un símbolo especial en el árbol para recordar una acción solidaria que hará tu familia esta Navidad, como donar ropa o alimentos a quienes lo necesitan. Mantén el enfoque en Jesús. El árbol es solo un complemento. Lo más importante es recordar que el propósito de la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús y prepararnos para que Él viva en nuestros corazones. Si tienes un pesebre, colócalo cerca del árbol y haz que sea el centro de atención. No permitas que el 25 de diciembre pase como un día más. Vive la llegada de Jesús con fe y alegría. Asiste a la misa de Nochebuena. Este momento nos une como comunidad cristiana para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Coloca al niño Jesús en el pesebre. Haz de este acto un símbolo especial, recordando que no solo colocas una figura, sino que abres tu corazón para que Él habite en ti. Haz una oración de bienvenida. Señor Jesús, hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón. Que esta Navidad no sea solo una fecha más, sino el inicio de una nueva etapa en mi vida, contigo como centro. Navidad es solo el comienzo. Jesús no quiere quedarse en un rincón de tu corazón, sino ser parte de tu vida diaria. Haz de la oración un hábito. No dejes que la rutina te aleje de la comunicación con Dios. Vive el Evangelio. Lleva a la práctica los valores que Jesús nos enseñó. Amor, servicio, humildad y fe. Celebra a Jesús todo el año. Cada día puede ser una oportunidad para renovar tu compromiso con Él. El árbol, los adornos y las comidas son bellas tradiciones, pero el verdadero regalo de la Navidad es el amor de Dios manifestado en el nacimiento de Jesús. Abramos nuestros corazones para recibirlo con alegría y que esta Navidad sea un tiempo de transformación espiritual. Gracias por estar conmigo en esta reflexión. Recuerda, Navidad no es solo un día, es una actitud de amor, fe y esperanza que podemos llevar todo el año. Que Jesús nazca y permanezca siempre en tu corazón. Hasta la próxima. Feliz Navidad y que Dios te bendiga.